Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Amados, bendiciones, muy buenas noches. Damos a Dios gracias primeramente por darnos la maravillosa oportunidad de llegar a su casa en este grupo familiar, en este grupo de vida, en este momento donde hemos decidido seguir estudiando la palabra del Señor en familia, donde hemos decidido crecer en familia buscando la respuesta del texto sagrado para nuestras vidas. Bienvenidos a este nuevo espacio donde Dios nos permite disfrutar de una palabra, donde nos permite disfrutar de una reflexión, y seguimos hablando bajo el tema Jesús de Nazaret. Bueno, y damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos una vez más en familia, y sé que están todos allí en casa esperando seguir este estudio, porque los grupos de vida es eso, es un estudio de la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor para que todos estemos interactuando al Evangelio San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Vamos a trabajar este texto bien especial con el tema que iniciamos, que es Jesús de Nazaret, y hace 8 días pues fue maravilloso poder comprender sobre el aspecto religioso, el aspecto político, el entorno en el que se levanta, ¿no?, esas instituciones que habían para ese entonces, ¿no? Amén. En el tiempo de Jesús, donde reflexionamos acerca de la sinagoga, donde supimos quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, los elotes, los escribas, y en ese ambiente donde se crió Jesús, y en ese ambiente donde nace Jesús. Y el tema de hoy es ese, ¿no? Jesús de Nazaret, pero vamos a hablar acerca de lo que es el nacimiento de Jesús como tal. Habías dejado una tarea, pastor, y felicitamos a aquellos que nos hicieron claro, saber cuál era la respuesta. ¿Cuál era el discípulo que era del grupo de los celotes? Ajá. Y era Simón. Simón el celote. Simón el celote. Bueno, entonces, abriendo la palabra del Señor en Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La palabra es muy clara, la palabra es muy enfática en mostrarnos el nacimiento de Jesús. Entonces, profundicemos en esto un poco, en eso que es el nacimiento de Jesús como tal. Y cuando nosotros entramos a hablar de la palabra, encontramos a los evangelistas, en este caso a Mateo y a Lucas, quienes son los más interesados en presentar la genealogía, de a dónde viene la descendencia y cómo aparece Jesús de Nazaret y cuáles son sus raíces. Entonces hay una necesidad específica en estos dos evangelistas, y algunos motivos de ellos son: el primero es el razonable asumir que habría un interés en el origen del Salvador del mundo, es decir, de a dónde viene el Salvador del mundo. A esa tarea se dedicaron lo que fue, en este caso, Mateo y Lucas, en mostrar de a dónde venía Jesús, su genealogía. Amén. Otra cosa, otro aspecto importante de estos dos evangelistas era mostrar que José, el padre terrenal de Jesús, era del linaje de David. ¿Cómo mostrar para que hubiese esa credibilidad en los que iban a recibir
el evangelio que cada uno de ellos estaban escribiendo. Lógicamente está el evangelista Mateo escribiendo, está el evangelista Lucas escribiendo, y su intención es que la gente comprenda que Jesús viene de un linaje especial y que es el hijo de la promesa y que es el salvador del mundo que el Antiguo Testamento venía mostrando. Entonces ellos se dedican a eso, a mostrar en esta primera parte del evangelio, a mostrar eso, de dónde viene Jesús. Y segundo libro de Samuel nos muestra en el capítulo 7, versículo 12 al 16, nos habla acerca de ese linaje especial de lo que es Jesús. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Está hablando el profeta Natán, le está hablando a David y le está diciendo: de su descendencia viene un linaje especial, y su hijo, que es Salomón en este momento, va a montar el trono, organizar el trono, y de ese trono su simiente siempre estará. Amén. Siempre habrá alguien descendiente de David, le está hablando Natán, que va a estar, y llegará uno que estará para siempre en el trono y eternamente. El profeta Natán está hablando de esa línea mesiánica, y que un día aparecería Jesús de Nazaret para sentarse en ese trono para siempre. Entonces lo que están haciendo los evangelistas es eso, mostrar paso a paso lo que se venía diciendo de Jesús. Y permítame decirlo de esta manera: no es que un Jesús de Nazaret apareció ahí de la noche a la mañana, no. La historia viene mostrando, los evangelistas vienen mostrando, los profetas vienen mostrando de a dónde aparecería Jesús como tal. Era necesario también mostrar que había nacido en Belén, para mostrar el cumplimiento profético. Entonces ellos están hablando de que Jesús nació en Belén. ¿Y por qué en Belén? Sí, era importante esto para todos ellos, en ese entorno donde Jesús está naciendo. Y como ellos están escribiendo el evangelio, lo que están es narrando de tal manera que aquellos que reciban el mensaje del evangelio lo puedan entender claramente, como nosotros hoy nos es necesario entenderlo. Entonces está hablando de Belén. ¿Qué dice el profeta Miqueas? Capítulo 5, versículo 2, que habla de este nacimiento profético y habla dónde nacería. Amén. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando hablamos del profeta Miqueas, estamos hablando de un profeta que dio esta palabra de tú, Belén Efrata. Efrata es el nombre antiguo de Belén, ¿cierto? Pero también el profeta Miqueas lo está diciendo 750 años antes de que naciera Jesús. Ajá. Y está diciendo dónde nacería, de una pequeña ciudad. ¿Sí? Y hay que tener muy claro esto, que es la misma ciudad donde nació David. Donde nació David, ¿sí? El rey David como tal. Entonces proféticamente ya estaba anunciado que el Salvador del mundo nacería. Y cuando aparece el empadronamiento, el censo que manda Herodes, y José y María tienen que desplazarse hasta Belén de Efrata, que con el único propósito de que cumpliera la escritura. Amén, de que cumpliera, o sea, para Dios, Él no está improvisando nada, está establecido y así va a ser. Sea como sea, tiene que nacer en Belén. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. ¿Cuánto? 750 años antes, a través del profeta Miqueas. Otra cosa que querían mostrar estos evangelistas, pastor, era la historia desde su concepción, para poder mostrar que desde el principio Él era divino. Amén. Desde que queda en embarazo María, ¿cierto? O la Virgen María queda en embarazo, y de ellos están mostrando cómo fue su embarazo, cómo nace Jesús, dónde nace Jesús. ¿Con qué propósito? Con que mostrar la divinidad que los profetas venían anunciando de nuestro Salvador Jesucristo. Veamos algo más sobre la familia de Jesús, ¿sí? Antes de hablar como tal, a comenzar a ver el ministerio de Jesús,
a ver los 3 pasos más importantes del ministerio de Jesús: su momento de cuando nace, su momento cuando se bautiza, su momento cuando llama a los 12 apóstoles y cuando comienza a desarrollar todo su ministerio. Antes de entrar allá, miremos quién es José. Amén. Miremos quién es María como tal. Entonces hablemos de ellos dos, de José y de María como tal. Empecemos hablando de José. Amén. José es su padre legal, ¿no? Sí. Su padre legal. José es descendiente de la tribu de Judá. Recuerde que José es el padre adoptivo para Amén. Jesús, Sí, señor. ¿cierto? Entonces legalmente él está, vamos a decirlo en esos términos, le dio el apellido. Sí, claro. Legalmente le dio el apellido, pero José legalmente está enfrentándose a que él asume el reto de papá, pero al comienzo no fue así, y todo el mundo sabemos de qué le ocurrió a José en el momento de la concepción de Jesús a través del Espíritu Santo. José, descendiente de la tribu de Judá. Entonces, como José le da el apellido a Jesús, entonces Jesús, al llevar el apellido, por decirlo en nuestros términos y en nuestro tiempo, entonces por el lado de la línea mesiánica, José también descendía de la tribu de Judá. Sí, señor. Es decir, no solamente de sangre por María, por carne, por María, sino que José también viene de la tribu de Judá. Por lo tanto, su descendencia viene pegada ahí a la línea mesiánica que es Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2, afirma lo que el pastor acaba de decir. Dice Mateo 1, versículo 1 y 2. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. A Judá. Hablábamos estos días pasados de Judá, ¿no? Sí, señor. De este hombre, de uno de los 12 de las 12 tribus del pueblo de la descendencia de Israel. Entonces, José, el padre adoptivo, es de la tribu de Judá también. Entonces, Ajá. ¿qué nos está diciendo ahí? Es la línea mesiánica que viene muy clara, y los evangelistas están preocupados en mostrar eso, para mostrar de dónde viene Jesús, cuál es su linaje como tal. También vemos, pastor, que José bíblicamente lo vemos contemplado hasta el momento que Jesús es el acontecimiento de Jesús en el templo, cuando tenía sus 12 años. Ajá. Hasta ahí vemos la aparición de José. No se registra otro dato más de Jesús. Ya más adelante vemos que de María sí, claro. Hasta su muerte todo, bueno, su ascensión, todo está ella ahí, pero de José no se registra. Sale de escena luego del acontecimiento de Jesús en el templo, cuando este tenía 12 años. Listo. Aclaremos algo que la pastora acaba de decir: su ascensión y todo, la ascensión de Jesús. Ah, sí, la ascensión, La ascensión de Jesús, ¿cierto? Pastor. Sí, la ascensión Sí, de Jesús. sí. Ojo con esto, nos es bien relevante que José sale de escena. Sí. La última vez que se habla de José fue cuando Jesús se perdió en el templo y se volvieron a buscarlo. De ahí los evangelistas no presentan a No José registran en ningún ningún otro momento. dato, ¿no? Se cree, óigase bien, se cree que José murió antes que Jesús comenzara su ministerio público, porque en ningún momento más aparece José, sino siempre aparece María, ¿no? Es una especulación. Sí, no hay un texto bíblico que registre que que José murió en qué momento. Se cree que José murió antes de que Jesús comenzara su ministerio público, comienza por ahí en todo lo que es el país de Palestina. Hablemos también de María, Ajá. la madre natural de Jesús. La madre de la parte humana Sí. de Jesús. Hay que Eso aclarar, hay que aclarar esto, Ajá. ¿no? Pastora, que es que nos la han presentado como María, la madre de Dios, ¿cierto? No, María es la madre de Jesús en su parte humana. Jesús tiene dos naturalezas: la naturaleza divina, eterna, Él es Dios, amén, pero tiene la naturaleza humana, Él sigue siendo hombre, tiene donde nace y donde muere, ¿cierto? La naturaleza humana, pero la ventaja es que Jesús resucita, bueno, es dándonos el anuncio de que un día nosotros también resucitaremos, el día que la trompeta suena, el día que Cristo venga por nosotros como iglesia. Pero entonces María es la madre de la parte natural de Jesús. Amén. Entonces no podemos decir María, madre de Dios, porque Dios no tiene ni principio ni fin. No. Sí, Jesús en su parte humana, lógicamente que sí, y todos lo conocemos a través de los evangelistas. Su nombre significa fuerte. Amén. Amén, fuerte. A mí me han tildado de que yo soy mariano, ¿cierto? Porque yo creo en María. Yo creo en María. Yo a María la acepto como la madre del Hijo de Dios. María como una sierva
que fue escogida por Dios. Amén. María como una mujer intachable en todo su estilo de vida como mujer de Dios, ¿no? Y como mamá. Una mujer temerosa de Dios, una mujer que pagó un precio muy alto, por algo Dios la escogió. Y yo siempre he dicho que Dios permita que las mujeres que escuchan este mensaje fueran como María. Amén. Fueran como María. Y cuánto era que para las hermanas de la congregación fueran como la Virgen María, ¿cierto? Una mujer que fue escogida por Dios, una mujer que le sirvió ya cumpliendo el llamamiento que Dios le hizo. Para ¿cierto? ser escogida entre muchas, pastor. Claro. Yo no sé qué cantidad de cualidades tendría esta mujer. Tuvo que haber sido una mujer muy devota, muy entregada, muy comprometida con el Señor, Yo digo con que el Dios ella también Todopoderoso. halló gracia ante los ojos del Así Señor. lo dice el texto. Ella halló gracia. Entonces, esa gracia que Dios la escogió a ella, así como escogió a los profetas, así como escogió a los apóstoles, ¿sí? Así como escogió a otros hombres y mujeres que fueron partícipes en el texto sagrado y los vemos haciendo cosas impresionantes. A María la escogió para ser la madre del Hijo de Dios. Entonces fue una mujer que Dios permita que todas las mujeres de este tiempo caminaran como María. Amén. Vivieran como María, en obediencia a la palabra de Dios que ella tenía en ese entonces, que era todo el Antiguo Testamento. Bueno, acabamos de decir que su nombre significa fuerte. También podemos decir que es de la descendiente de David. Amén. Esto lo afirma Romanos capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra en Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. La carne, ¿por qué la carne? Porque él nace de María, Ajá. ¿cierto? Descendiente o linaje, familia, línea mesiánica de David, porque María viene siendo también de ese linaje, de Sí, la Señor. tribu de Judá, Amén. de la tribu de David, de la tribu más bien de la descendencia de David, toda la línea mesiánica. Entonces, al ser María familia de David, de su abuelo, ¿cierto? Su hijo Jesús venía de esa misma línea. Entonces se comprueba que por lado de José viene de la línea mesiánica. Amén. Y por lado de María también viene de su línea mesiánica. Escogida para ser la madre, lo estamos diciendo, del Hijo de Dios. Amén. Ojo con esto. Un dato que Sí. es importante reconocerlo, pastor. Lo voy a dar y usted Sí. nos lo explica más. Dice, la Iglesia Católica desde 1879 confiesa que María no tiene el pecado original, porque su concepción es inmaculada. Ajá. La concepción, o sea, al haber quedado en embarazo, se le considera como una mujer inmaculada. ¿Qué es inmaculada? Que no cometió pecado, que no tiene pecado original. Resulta que usted que la Biblia no dice eso. La Biblia no afirma eso. La Biblia habla de María como una mujer que halló gracia ante los ojos de Dios, como Amén. cualquiera de los otros hombres de su época que sirvieron a Dios. Hablamos de los apóstoles, hablamos de los profetas, hablamos de Abraham, hablamos de Moisés, ¿cierto? Hombres que desafortunadamente tienen una mancha de pecado que viene desde Adán, ¿cierto? Lo mismo María. María no tiene ningún, ¿cómo le digo yo? Privilegio extra, más que haya sido llamada por Dios a cumplir una misión como sierva, a prestar su vientre para que naciese el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, para poder canonizar a María y para poder a caer desafortunadamente en la idolatría a María, ¿cierto? Le han dado este dote de que es inmaculada. Ajá. Inmaculada, que no cometió pecado. Eso la Biblia no lo presenta de esa manera. Yo no sé cuál es el afán de presentar a María como la intercesora, como la mediadora, como divinizar a María cuando ni la misma María pidió eso. Sí, Cuando claro. llega el momento por ahí en que los apóstoles van y piden algo a María, ella dice, hagan lo que Jesús diga. Hagan lo que Jesús diga. Es decir, ella no dijo vamos a hacerlo así. No, es como Jesús diga. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? A una María que no es que no haya cometido pecado, sino que fue obediente al llamado del Señor. Ajá. Para cumplir el llamado que Dios le había hecho de ser la madre del Hijo de Dios. Bueno, vamos a hablar también, estamos hablando de María, entonces vamos a hablar de su compromiso o del desposorio. Ajá. Aquí podemos decir que en tiempos antiguos las parejas se comprometían muy jóvenes. Ese desposorio, sí dice que estaba desposada con José. Por cultura,
se acostumbraba a escoger la que iba a ser su esposa. Hoy en día lo llamamos un espacio como de noviazgo, ¿no? Hoy en día cuando el novio ahí pide la mano a la novia delante de los padres o en soledad le pide la mano y en un momento dado hace eso un protocolo delante de los padres y ya quedan comprometidos como novios y que luego el paso es el matrimonio. Es como la pedida de mano. Sí, ese ese compromiso existía, pero se hacía en la cultura con mujeres muy jóvenes. A mí me sorprende cómo en esta juventud de María, ¿cierto? Sí. Tiene ese compromiso con José de casarse y es ahí en ese momento donde el ángel viene y por una obra sobrenatural permite que María quede en embarazo, por obra y gracia, dice el texto, del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces María hasta ese momento es virgen. Claro, es virgen. Y se le conoce como la virgen, que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, ese desposorio era eso, un compromiso que se hacía delante de los padres de la novia y con el novio también, delante de los padres del novio, y se hacía ese compromiso para en un futuro, no muy lejano, casarse. Este compromiso se realizaba frente a testigos y tenía una validez legal. Legal. Es decir, ellos quedaban como testigos para poder dar ese paso, lo que es hoy o en ese entonces el matrimonio. Este compromiso no permitía la relación de pareja, sino solo hasta después del matrimonio. Es decir, todavía no hay matrimonio, todavía no pueden tener relaciones sexuales, ¿sí? Sino que hasta que después de que se casaran como tal. Ese es el famoso desposorio que de ese estaba disfrutando María y José cuando el ángel aparece. El matrimonio. El matrimonio obviamente era el paso siguiente al desposorio. Sí. O sea, ya después de estar comprometida, ya después de haber pedido su mano, después de haber estado frente a unos testigos y haber comprometido su palabra de que ella sería su esposa y de que él sería su esposo, luego de eso ya viene el matrimonio, ¿no? Ese matrimonio, en la cultura judía dura 7 días la fiesta. En algunos casos donde había la suficiente cantidad económica, solvencia económica para hacer una fiesta, pero tenían muy normalmente el matrimonio duraba 7 días de fiesta. ¿Es eso? Sí. Por Dios. Ese tiene un simbolismo y aplicable a las bodas que se van a realizar allí en el cielo, que son 7 años. Los 7 años, mientras aquí están en tribulación, pero eso ya es otro tema, pero es un simbolismo acerca de los 7 días que duraba culturalmente la boda judía. En el matrimonio, el esposo se hacía responsable a todo lo pertinente con el sostenimiento de su esposa. Sí, entonces él era comprometido legalmente de sostener a su esposa, de pagar el dote por ella, porque también tenía que pagar un dote, señor. A los suegros, pagar el dote por su esposa y hacerse a partir de ese momento responsable de todo lo que ella demandara como tal para el sostenimiento. Bueno, entonces ya hablamos de José y María. Y ya hablamos de María. Ahora vamos a hablar de las anunciaciones del nacimiento de Jesús. Esas anunciaciones la dan los ángeles o el ángel. Vienen anunciando el nacimiento de Jesús. El ángel le anuncia primeramente a María. Sí, señor. A María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Cuando Lucas en el capítulo 1, versículo 30 y versículo 31 nos muestra este anuncio, esto produjo en María susto. Por eso el ángel le dice: no temas. Entonces el ángel le dijo a María: no temas. ¿Por qué? Porque no todos los días se le aparece un ángel a uno. Exacto. ¿Sí? Y para decirle eso. Y para salirle con esa pequeña sorpresita. Se produjo entonces un susto en María. Esto produjo un peligro de muerte en María. Pero por el compromiso que había. Es que María aparece en embarazo, José dice: esto no es mío, y ella debe morir apedreada. Legalmente ella debía morir apedreada. Entonces produce un susto, produjo un peligro de muerte, pero también esto la exponía a la murmuración. Claro. Todo el mundo la conoce como una mujer intachable. Todo el mundo la conoce como una mujer muy digna, una mujer con un compromiso de matrimonio, una mujer 10 en todo. Correcta. ¿Cierto? Correcta. ¿Sí? Y aparece que cae en pecado de fornicación porque está en embarazo.
¿sí? Sí, claro. Entonces, ¿qué es? Digna de morir apedreada. Es digna también de cualquier murmuración. Esto expone a perder a su compromiso, a su esposo, a su Claro. novio, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que culturalmente, si hoy que el mundo está Desordenado. en un desorden impresionante, ninguno se va a aguantar así tan fácil de decir, la novia apareció en embarazo y ahora usted va a responder por eso, ¿cierto? Ningún varón aceptaría eso tan fácil. En este caso cultural, igual. José está en este momento sintiéndose defraudado. José está, y María, que en el caso de esto que recibe la anunciación del ángel, está exponiéndose a perder su relación con su novio, en este caso con su compromiso que tiene con José. ¿Por Claro. qué? Porque ¿con qué cara le va a salir? No. Estoy en embarazo. Sí. O sea, eso no cabe en la mente de cualquier hombre que la esposita le diga, estoy en embarazo, ¿sí? Y entonces María, ¿cómo le digo? Ese cuento no lo va a aceptar él, No. ¿cierto? Entonces hay un susto, hay un momento muy, pero muy difícil para María. Si no es por la intervención divina, María puede morir a piedra. Y Claro. estamos hablando de que en el vientre está el Salvador del mundo. Sí, señor. Entonces Satanás pudo haber aprovechado todo eso para haber destruido a María si no hay una intervención divina en este momento. Entonces vemos ahí la aparición del ángel o el anuncio del ángel a José como tal. A José. Estamos viendo las anunciaciones del nacimiento. Ya vimos la de María, ahora vemos la del ángel a José. En Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, lo que fue el texto que leímos al comienzo, Sí. lo vamos a volver a leer. Vamos a entender allí cómo fue esto de que el ángel Le anuncia a José. anuncia a José. Dice la palabra del Señor. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José antes de que se juntasen. Perdóname, antes de que se juntasen. Sí, Es decir, antes de que hubieran relaciones sexuales. sí, señor. Esto hay que dejarlo claro, porque la doctrina errónea de María es que María nació virgen, fue siempre virgen, murió virgen y fue virgen toda la vida, No. ¿cierto? El texto dice que antes de que se juntasen, es decir, ese juntasen es tener relaciones sexuales. Ajá. Y le está diciendo, antes de que usted se halló, Que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. es decir, no quería ponerla en el escarnio público. Querías ponerse él. No quería exponerse él, dijo, me voy, ¿sí? Y me echan la culpa a mí, Sí, ¿cierto? claro. Y me desaparezco, pero que ella no tenga ningún problema. Ajá. Me prefiero asumir La amaba yo mucho, y pastor. huyo para La que me... amaba bastante para pensar eso. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Entonces el texto es muy claro. Estuve leyendo otras versiones y dicen, cuando dice y no la conoció, otro dice y no tuvo vida conyugal, ¿sí? Es decir, no tuvo vida sexual con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Cuando la Biblia habla del Hijo de Jesús como el Hijo de Dios, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando lo presenta como el Hijo de Dios, lo presenta como el único. Cuando lo presenta como Jesús, el Hijo de María, lo presenta como el primero, el primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Que María tuvo más hijos. Y sé que en este momento se pone muy fuerte el tema cuando decimos que María tuvo más hijos. Y es que, ¿qué pecado es tener hijos? No. ¿Por qué miramos como una maldición para María tener hijos? Ajá. Si para la cultura judía la mujer que no tenía hijos era una mujer rechazada, era una mujer que estaba castigada por Dios,
¿cierto? Por ser estéril. Por ser estéril, ¿sí? Claro. Pero en esta cultura, María hoy es bienaventurada porque tiene el Hijo de Dios y nada le quita para poder tener llevando una vida normal como la esposa de José. Y dice el texto, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese conocer no es de que no se distinguían, no, porque ya estaban desposados, ya estaban, se conocían físicamente ambos, pero no se habían acostado para tener relaciones sexuales. Pero aquí dice, no la conoció sexualmente hablando ya hasta que dio a luz a su hijo primero. ¿Listo? Ajá. ¿Cómo reaccionó José ante esto? Bueno, después de que en sueños ya le revela todo, pues lo que hizo fue reaccionar positivamente. Ese positivamente es aceptar que en su casa tenía que criar al Hijo de Dios. Amén. Que en su vida se estaba introduciendo en un ministerio que él conocía proféticamente, que por miles de años se había anunciado. Desde el Génesis se viene anunciando que Jesús va a nacer, que el Salvador del mundo va a nacer. Y José dice, me tocó a mí. Sí, claro. Qué bendición, qué privilegio, pero qué responsabilidad tan grande. Amén. El que tiene que asumir cuando el ángel le dice, Él es Jesús, Él es el Hijo de David, Él es el Salvador del mundo, su nombre es Emmanuel, que quiere decir que Dios va a estar con ustedes. Así es. Dios con nosotros. También podemos ver que lo hizo comprender la divinidad del asunto, o sea, en lo que, la escena que se está metiendo en la Y responsabilidad. le acuerda, el ángel le acuerda a José, hijo de David. El profeta dijo. Sí, claro, y él le dice hijo de David, ¿sí? Entonces cuando le dice hijo de David a José, le está recordando de dónde es su linaje y por ese motivo en su familia van a ser el Salvador del mundo. Le hizo comprender la divinidad del asunto, es decir, María no fue infiel, María no falló, lo llevó también a asumir el reto de ser el padre adoptivo del Hijo de Dios. Qué reto tan grande, Sí, qué señor. tarea tan grande, ¿sí? De asumir, tener que educar Amén. al Hijo de Dios, el tener que corregir al Hijo de Dios, porque la Biblia habla de Jesús que fue un niño normal, como cualquiera, como el suyo, como el mío, lógicamente bajo unos parámetros bíblicos que José y María le enseñaron, ¿sí? Entonces lo llevó a asumir el reto de ser el padre adoptivo del Hijo de Dios, sabiendo que el diablo andaba detrás de él, sabiendo que Herodes, manipulado por el diablo, venía a destruirlos, y así sucesivamente todo lo que tiene que ver con el ministerio de Jesús. Bueno, entonces vamos a ver un tercer punto y es ya pues el nacimiento de Jesús. Amén. Tercer punto, el nacimiento de Jesús. Vamos a ver en qué lugar fue. Estipulando y leyendo lo que la palabra dice que fue en Belén. Belén se le conoce como la casa de la provisión, Ajá. la casa de la abundancia, la casa del pan. Ajá, Belén, casa de pan. ¿Por qué nació en Belén? Para que las escrituras se cumplieran. Ya le hemos leído el texto de Miqueas, donde dice, pero tú Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Es decir, Belén, pueblo muy pequeño, muy humilde, pero de ahí saldrá el Salvador. Lógicamente ellos no vivían en Belén, ellos vivían en otro territorio. Herodes promulgó un censo, ¿sí? Un empadronamiento, y tuvieron que salir. Entonces allí, al salir hasta Belén, nació Jesús, y nació donde el profeta 750 años antes había dicho que nacería. Amén. También vemos que Mateo capítulo 2, versículo 1, afirma, por eso este evangelista lo dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Amén, está confirmando el nacimiento. ¿Dónde sería? Belén está aproximadamente a 120 kilómetros de Nazaret, donde estaban ellos. Esto se recorría de 3 a 5 días. Se gastaban a pie, lógicamente, para ir de Nazaret a Belén, donde nació nuestro Salvador. La fecha. Aquí llegamos a un punto. Sí, un punto bien neurálgico, sí. Porque la fecha se da y es el partimiento de la historia. Se cuenta de los años antes de Cristo y los años después de Cristo. Estamos hoy en el 2020, después de Cristo. Sí. ¿Cuántos años hubo
antes de Cristo hasta Adán. Se calcula 4.000 años. Se calculan 4.000 años desde Cristo hasta, esos años se conocen como los años antes de Cristo. Los AC. Sí, sí. Y ahora los confundamos como los después de Cristo. Estamos en el 2020 Ajá. después de Cristo. Y eso es para que vayamos aprendiendo, y aquellos que están empezando la vida Sí, cristiana, señora. que aparecen años en algunas lecturas y aparece el A minúscula y la C mayúscula, ¿sí? Dice AC, dictan un año, 750 años AC, 750 años antes de Cristo. O encontramos otros apuntes después de la vida de Jesús en el año 70 DC, después de Cristo. Amén. Entonces, para que vayamos comprendiendo esas siglas que aparecen en las fechas que aparecen en la Biblia. Hablando de la fecha, sí. pastor, del nacimiento de El Jesús. empadronamiento fue ordenado en los últimos días de Herodes, Herodes el Grande, quien murió en el año 4 antes de Cristo. Ajá. Óigase bien esto. Cuando Herodes muere, se calcula que murió 4 años, Herodes el Grande, 4 años antes de que Cristo naciera. ¿Sí? Pero el empadronamiento se dio ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué podemos decir que 4 años antes de Cristo naciera? Y él fue el que ordenó el empadronamiento, y en el empadronamiento fue que nació Jesús. Sí. Entonces, bien confuso a tener que aceptar que Jesús nació 4 años antes de Cristo. O que Cristo nació 4 años antes de Cristo. Sí, ¿qué es ¿Sí? esto? ¿Y cuál es ese desorden que hay ahí? Escuche esto. La pérdida se da porque Dionisio, en el siglo XVI, 600 años antes de Cristo, calculó el nacimiento de Jesús y llamó a este año el año 1. No fue en el siglo XVI, pasó en el siglo VI. En el siglo VI. Sí, después de Cristo, calculó el nacimiento de Jesús y llamó a este año el año 1 después de Cristo. Ahí está la polémica. Sí, claro, en el año 1, y dijo, Cristo nació en esta fecha. Pero lo calculó, pero los anales de la historia muestran que Herodes el Grande estaba 4 años antes del año 1 que dio Dionisio. Ajá. Entonces, se cree que son 4 años, más atrás. Entonces, por eso se dice que hoy estaríamos hablando de 2024 años, de 2024 años, ¿sí? En realidad. ¿Por qué? Porque él nació 4 años antes de comenzar a contar el año 1. Porque es con el tiempo de, en este caso, de Herodes el Grande. Pero Dionisio, 600 años aproximadamente antes, lo calculó y dijo, esta es la fecha entonces donde nace el Salvador del mundo. Sí, y señor. posiblemente lo calculó 4 años antes. El día Sí, se desconoce. Sí. Sí, el día se desconoce. Algunos lo celebran el 6 de enero, el nacimiento del Salvador, el año nuevo, ¿cierto? El otro, perdónenme, la Navidad como tal, el 6 de enero. Otros lo calculan el 25 de diciembre, como nosotros. Sí, claro. ¿Sí? Otros dicen que fue En marzo. En marzo. Se cree posiblemente que Jesús no nació en diciembre. ¿Sí? Jesús nació en un verano donde están los pastores afuera con sus rebaños en territorio destapado, por decirlo de alguna manera, escarpado el tema, y están ellos pastoreando, porque ellos vieron la estrella, los pastores están en su labor, salen a ver lo que los ángeles están revelando. Se cree que fue entre marzo, abril, el nacimiento de Jesús. En sí, nosotros que haya nacido el 6 de enero, el 24 o el 25, en abril, en mayo, nos interesa que Jesús nació. Amén. Que Jesús nació, que nació nuestro Redentor, que nació el Salvador del mundo. Sí, señor. Y que la fecha, a mí me da igual si Jesús nació el 24, nació el 6 de Reyes, nació el día que haya nacido. En Porque eso no tenemos que entrar en polémica, no la tenemos clara, ¿no? pero sí tenemos claro, es su ministerio como tal. Amén. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces podemos ir concluyendo, pastor, Amén. ir Amén. concluyendo esta parte de este tema. Y podemos decir, al cristianismo no se le debe preocupar tanto cuánto nació Jesús, sino lo importante de él, su misión salvadora para la raza humana. Amén. Es lo verdaderamente importante. Lo que queremos en este momento es
traer ese acontecimiento tan hermoso que es el nacimiento de Jesús. ¿Dónde nace? En medio de una cultura judía, en medio de un pueblo celoso, de una religión que, en este caso los fariseos, que no querían vivirla ellos, pero sí querían aplicar la letra, pero no el espíritu del mensaje como tal. En medio de esta cultura nació Jesús. En medio de una cultura donde María es una mujer escogida, muy santa, escogida por Dios para cumplir un ministerio, donde José, leemos el corazón de José obedeciendo al mensaje del Señor, donde vemos que ahí en ese hogar humilde nace el Salvador del mundo, quien viene a traer una libertad para nosotros, los hijos de Dios, para la raza humana como tal, viene a traer una libertad. Hoy nuestro compromiso es poder aceptar a ese Jesús. Amén. Nuestro compromiso, nuestro llamado es que ese Salvador del mundo se hizo hombre. Vino, cumplió su ministerio, fue a la cruz por amor a usted, por amor a mí. Ese nacimiento de Jesús es la apertura del rescate para usted y el rescate para mí de hace más de 2000 años que Jesús viene a darnos la bendición de poder rescatar la raza humana. Hoy, 2000 años después, tenemos la oportunidad de decidir por ese Jesús. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Él viene y cumple un ministerio, viene y cumple un llamado de rescatar la raza humana, pero tiene la raza humana la libertad para elegir: quiero seguir con Jesús. Amén. O no quiero aceptar la salvación. Hoy está el mensaje entregado. Hoy ese Salvador del mundo ya se hizo carne. Ese Salvador del mundo ya está en medio nuestro. Y ese Salvador del mundo viene con el propósito de rescatarle a usted y rescatarme a mí. Sí, señor. La decisión es nuestra. Permitimos que ese Jesús cumpla su ministerio hoy en nosotros y la salvación entre nuestros corazones, o simplemente rechazamos y lo vemos como una historia sagrada y de ahí no pasa para usted y no lo toca. Pero si no lo puede aceptar hoy, un día tendrá que presentarse delante de Dios toda la raza humana y tendremos que dar cuenta si lo aceptamos o lo rechazamos. La Biblia dice que si lo aceptamos hoy y lo podemos nosotros reconocerlo como nuestro Dios, Él en los cielos nos reconocerá como sus hijos. La decisión es nuestra, la decisión es personal, y les invito, si lo desea hacer, que simplemente pueda inclinar su rostro en este momento y decirle: yo quiero aceptar a ese Jesús que se hizo hombre, a ese hombre que nació, ese niño que nace en una cultura bien fuerte, una cultura que viene siendo estudioso del texto sagrado, pero esa cultura donde viene a bendecirnos a todos nosotros. ¿Por qué? Porque de esa cultura, de esa raza judía, nació nuestro Salvador. Oremos al Señor entregando nuestros corazones. Padre, delante de ti nos colocamos en esta hora, reconociendo, primeramente dándote gracias por haber entregado a Jesús. Gracias, Señor, porque es el cumplimiento profético de lo que tú anunciaste a través de Isaías, a través de Miqueas, a través de los profetas, Señor. Aún desde el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, tú vienes anunciando desde el Génesis el Salvador. Señor, gracias porque hoy podemos comprender cómo se hizo realidad en medio de una cultura muy fuerte, en medio de una cultura donde algunos caminaban contigo, otros simplemente aparentaban el caminar contigo. Padre, pero hoy sigue la oportunidad para nosotros poder disfrutar de ese regalo precioso del Salvador del mundo. Hoy lo queremos, Señor, aceptar en nuestro corazón, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, pidiéndote perdón por todos nuestros errores, pidiéndote perdón por todo aquello con lo cual te hayamos ofendido. Permítanos, Dios, que nuestros pecados sean limpiados por la sangre de aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Ese Jesús, ese regalo precioso, ese Dios en medio nuestro. Amado Dios, gracias porque ese regalo nos da la oportunidad de volver en comunión contigo, de volver en amistad contigo. Por lo tanto, te pedimos en esta hora que nos perdones y nos limpies de toda maldad y de todos nuestros pecados. Queremos aceptar a ese Jesús en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Qué bonito tiempo y qué interesante, pastor, amén, estar ahí indagando y conociendo más acerca de nuestro amado Jesús. Amén. Y tiene que ser bien importante seguirnos encontrando todos los sábados para aprender más y más de la vida de Jesús. Cosas que desconocimos, cosas que tenemos que recordar, amén, amén, y afianzar. Damos gracias a Dios por sus vidas, porque ustedes apoyan el ministerio de las Asambleas de Dios de San José del Guaviare, Vida en Abundancia, y sabemos que mañana tendremos la oportunidad de estar otra vez conectados en este lindo tiempo a las 9 de la mañana
con el tema tan especial que estamos viendo, que es los hábitos del cristiano, y nuestros pequeños a las 10:30 de la mañana con su iglesia infantil. Dios les bendiga, una excelente noche y mil bendiciones. Que el Señor sea bendiciéndoles en gran manera.